Y bueno, ya se va nublando, ya se está nublando el día de hoy. Ojalá que no llueva, vamos a esperar por lo menos que termine el programa de hoy. Ale, contame un poquitito los días que la gente puede venir a disfrutar del Hotel Guaraní, del resto. Contame un poquitito. Bueno, el restaurante está abierto, digamos, de las 7 ¿Sí? de la mañana, ¿sí? Que comienza el desayuno hasta las 12 de la noche, digamos. Sí, hay buffet al mediodía y después tenemos el bar del casino. También tenemos bar dentro del restaurante que funciona también mientras esté abierto el restaurante. Bueno, le quiero contar a la gente que hoy aprovechamos también para ir conociendo un poco más. Hoy fue un día de integración, aparte de comer súper rico y de mostrar un menú súper fácil y accesible para la gente, también de ir conociéndonos y también ir conociéndonos con nuestros televidentes. Derlis, contame un poquitito sobre tu plato. ¿Cómo te sentiste hoy, el primer programa, el gran estreno de Cocina Guaraní que se hizo esperar? Muy bien, me sentí cómodo trabajando con Ale siempre. Hoy trabajando contigo también me siento cómodo. Con Ale ya lleva tiempo trabajando. Y bien, damos unas soluciones. La idea de lo que hablamos siempre de cocinar es que se pueda repetir esto en la casa. Que vean que no es algo complicado. Es más, hacemos acá al aire libre, o sea, más difícil que eso realmente para nosotros no hay. No como hacerlo con la comodidad en la casa. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un brindis para ir cerrando este primer programa de Cocina Guaraní? Ah, no me pongan en ese compromiso. No, sí, sabemos que te gustó más el arroz. Sí, me gustó los dos. Nos vamos despidiendo, nos encontramos mañana. No se olviden, Cocina Guaraní todos los días. Chau, chau. Me sacaste el trago, boludo. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is.